la capa hipodérmica es más gruesa. Mientras menos tejido tiene una persona, a veces es delgadísima. Si ustedes se fijan en este esquema bonito de piel, que siempre lo hemos visto, creo, desde niños, aquí podemos ver todas las estructuras que conforman a la piel. Así como datos importantes o así flash, ustedes se acuerdan que la epidermis es un tipo de tejido epitelial, no tiene irrigación directa. Toda la irrigación la recibe mediante la capa dermis, que esto sería el tejido conectivo. ¿Okay? Si ustedes se fijan, hay dos redes capilares, la superficial y la profunda. Esta es la red capilar profunda que está a nivel de la hipodermis y esta sería la red capilar superficial que está a nivel de la dermis reticular. Sí, estas dos redes vasculares se conectan entre sí y asimismo irrigan o llevan los nutrientes hacia la capa epidérmica. ¿Okay? Pero obviamente no tiene irrigación directa la epidermis. Ahora, aquí es un poquito de memoria. ¿Okay? La epidermis, si yo dibujo aquí mi pedazo de piel, la primera capa que se llama epidermis tiene 5 capas funcionales, ¿sí? Y las vamos a contar desde la capa más profunda hasta la capa más superficial. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la primera capa? La capa más profunda se conoce como el estrato basal. En este estrato basal, ¿qué tipo de epitelio sería la epidermis? Si ustedes ven ese epitelio de arriba, ¿qué tipo de epitelio es? Plana estratificada, ¿ya? Son varias capas y las últimas son planas. Y obviamente tiene queratina, pero ahorita no estamos hablando de eso. Si nosotros vamos a la capa más profunda de la epidermis, vamos a ver el estrato basal. En el estrato basal nosotros solemos pillar células cúbicas, ¿sí? De núcleos bastante densos, de bastante tensión importante. Este estrato basal es el que tiene todas las células que se van a ir desarrollando en otras células. Las células de la epidermis se llaman queratinocitos, ¿sí? Y aquí serían estas células madre. Cuando requieren se convierten en queratinocitos. Y la piel va recambiando las células con bastante frecuencia. Entonces estas células con mucha frecuencia se van convirtiendo en queratinocitos, en otros queratinocitos. ¿Okay? Pero la función principal del estrato basal es la diferenciación de queratinocitos. Primero son células indiferenciadas que están de reserva en la capa del estrato basal y posteriormente se convierten en queratinocitos. ¿Ya? Y los queratinocitos van a cumplir la función de la piel. La segunda capa, que es en sentido un poco más superior al estrato basal, se conoce como el estrato espinoso. Características del estrato espinoso: tiene el nombre espinoso justamente porque sus células tienen un citoplasma espinoso. Si ustedes agarran un aumento de 100 en la placa y se buscan el estrato espinoso, van a ver este tipo de células. ¿Sí? Son células que pareciera que tuvieran como agujas, púas. A esto se le dice como células espinosas. Son queratinocitos recién diferenciados. Primero eran células madre, se diferenciaron en queratinocitos. La primera forma que adoptan estos queratinocitos es esta forma, como si tuviera espinas. Por eso se llama estrato espinoso. Si ustedes hacen un aumento a esta zona, van a ver pura de estas células espinosas. ¿Okay? Seguimos subiendo hacia arriba, hacia la capa más superficial de la epidermis, y nos encontramos con la tercera capa, que es el estrato granuloso. Este estrato granuloso, ¿cómo se reconoce? Histológicamente hablando, estas células queratinocíticas se empiezan a llenar de un montón de gránulos de queratoyalina. ¿Okay? Esos gránulos se tiñen muy basófilamente. Entonces vamos a ver un antes y un después en la capa de piel. Justamente esa capa de estrato granuloso es una capa muy basófila. Si ustedes pueden notar en la imagen acá, es como si esta piel se estuviera dividiendo en dos partes, una de arriba y una de abajo. Esta sería el estrato basal, el estrato espinoso, y esta línea sumamente marcada, casi negra, es el estrato granuloso. ¿Por qué me doy cuenta que es el granuloso? Por la tensión. Los gránulos de queratoyalina de las células queratinocíticas son altamente basófilos, se van a teñir con mucha intensidad. Entonces yo voy a ver esta notoria delimitación, ¿sí? Muchas veces ustedes van a escuchar que esta es la... A ver, ustedes que ya han llevado este comentario,
a esta capa granulosa, ¿con qué otro nombre se la conoce? A ver. Alejandro. Tiene esa función, o ese nombre lo tiene por la presencia de balsas lipídicas. ¿Le suena? ¿Nada? Ya. Hay un nombre exacto, pero lo podemos dejar para ahorita hasta que se me venga el término correcto, pero es una capa hidrofóbica, ¿sí? Es la región hidrofóbica de la piel. Aquí se acumula una serie de balsas lipídicas que impide el contacto o la fusión directa con el agua. Es una parte hidrofóbica, es una barrera, una membrana, una barrera lipídica. Literalmente se llama la barrera lipídica de la piel, ¿ok? Que está en este nivel, a nivel del estrato granuloso. Posteriormente al estrato granuloso encontramos el estrato córneo, ¿ok? Este estrato córneo ya son células aplanadas. Son células que han sufrido queratinización. ¿Cómo diferenciamos una célula que ha sufrido queratinización? Porque son simplemente células aplanadas, llenas de filamentos de queratina, pero no tienen núcleo. Son células que han hecho apoptosis y solo dejan la capa de queratina. Nada más. Este estrato córneo puede a veces ser grueso o puede a veces ser delgado. En los casos del estrato córneo grueso, se puede subdividir en dos, en un estrato lúcido y en un estrato córneo. Cuando el estrato córneo es bastante grueso, pero cuando es delgado el estrato córneo solamente es estrato córneo. ¿Dónde nosotros podríamos llegar a pillar la capa lúcida o el estrato lúcido de un tejido, de un estrato córneo? En zonas de piel gruesa. ¿Y cuáles son esas zonas? Talón. Bien, ¿qué más? Manos, pero toda la mano. La palma. El dorso de las manos. La palma. Palma de las manos, palma de los pies. Se los dejo sencillamente. O no, planta de los pies, no es palma. Palma de las manos, planta de los pies. En esos dos puntos la piel es gruesa. ¿Y por qué es gruesa? Porque el estrato córneo es grueso. Esta de acá, ustedes de lejos me tienen que decir que es una piel gruesa. El estrato córneo es así. ¿Ya? Ahorita vamos a ver una piel delgada. Pero esto de acá es un estrato, específicamente sería una piel gruesa. Si ustedes les preguntan, por ejemplo, en histología, ¿qué tipo de tejido es? Es piel. Sí, fácil. Pero es piel gruesa. ¿Cómo me doy cuenta que es piel gruesa? Por el grosor del estrato córneo. ¿Sí? El grosor del estrato córneo es clave para poder diferenciar la piel delgada de la piel gruesa. Entonces, recapitulando, la epidermis, esta capa de células epiteliales, que es epitelio plano estratificado queratinizado, tiene 5 capas: la basal, donde están las células formadoras de queratinocitos; la espinosa, donde están los queratinocitos en formación; la granulosa, cuando los queratinocitos se llenan de queratoyalina y se vuelven oscuros a la tinción; y el estrato córneo, las células se matan, hacen apoptosis y solamente quedan células llenas de queratina. ¿Ok? Esas serían las 5 capas de la epidermis. La barrera epidérmica contra el agua, eso es lo que decía, una barrera hidrofóbica, se encuentra entre el límite del estrato córneo con el estrato granuloso. Ahí van a pillar esa barrera epidérmica contra el agua, por la presencia de balsas lipídicas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La barrera es conificada? A ver. Aquí dice extracelular de lípidos que forman el componente de la barrera contra el agua. Aquí están las balsas lipídicas de los queratinocitos y eso es lo que le proporciona a la piel hacer un tejido hidrofóbico. ¿Sí? La cornificación hace referencia a la presencia de queratina. Cornificada, ¿no? Aquí pueden ver un esquema más general: estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, en algunos casos lúcido y por último el córneo. ¿Ok? Sencillo. Lo mismo acá. Pueden ver estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. En este caso hasta podríamos determinar un estrato lúcido por el grosor del estrato córneo.
¿Ok? Ahora, la segunda capa que nosotros observamos a nivel de la piel es la dermis. Está justamente por debajo de la epidermis. Esta dermis tiene dos tipos, o se divide en dos tipos, la dermis papilar y la dermis reticular. Hagamos una línea imaginaria en la dermis, que corta la mitad. La que está más cerca del epitelio o de la epidermis se conoce como dermis papilar, y la que está más lejana es dermis reticular. ¿Cuál es la característica de la dermis papilar? Es que forma estas papilas, que se conocen como papilas dérmicas, o estas de acá, que se conocen como crestas epidérmicas. ¿Se me deja entender? Forma estas papilas, es como si estuviera metiendo la dermis en la epidermis. ¿Me dejo entender? Fíjense acá. Todo esto sería una dermis papilar. La dermis papilar es de tejido conectivo laxo, tiene alta vascularización y es por eso que este estrato o este epidermis no se muere, porque tiene irrigación ayudada mediante el tejido conectivo laxo que está en la dermis papilar. Forma estas papilas dérmicas. Ahora, más a profundo, nosotros pillamos la dermis reticular, y esa dermis reticular es tejido conectivo denso irregular, no es regular, ¿ok? Es irregular. Entonces, ahí están los dos tipos de tejido. Algo extra es que la dermis es de origen mesodérmico, de la segunda capa embrionaria, y la epidermis es de origen ectodérmico. Son datos extras, pero que el doctor a veces suele preguntar, ¿ok? Entonces, no es muy complicado hasta acá. Esta es una piel. Y esta línea azul es una línea imaginaria. Siempre hay una línea imaginaria. Lo que está por arriba es dermis papilar y lo que está por abajo es dermis reticular. ¿Qué tipo de piel es esta? ¿Gruesa o delgada? ¿Qué dices, Alejandro? ¿Qué tipo de piel te parece? Delgada. ¿Delgada? ¿Todos concuerdan? La diferencia es notoria. ¿Okay? Esta sería una piel gruesa y esta es una piel delgada. Ahora, definitivamente es una piel gruesa. ¿Okay? Entonces no es muy complicado verlo. ¿Cuál sería la diferencia entre la piel gruesa y la piel delgada? Muy aparte del estrato córneo, hay un dato extra, histológicamente hablando. ¿Alguien sabe? ¿Cuál de las dos pieles tiene presencia de folículos pilosos? ¿Cuál? ¿Cuál, chicos? Los folículos pilosos son estas estructuras. ¿Cuál de los dos tiene folículos pilosos? A ver, ustedes en su cuerpo, ¿qué zonas de su cuerpo no tienen folículos pilosos? Las manos, los pies, no tienen folículos pilosos. La piel gruesa carece de folículos pilosos. Un dato histológico importante. No van a pillar folículos pilosos en piel gruesa. Sin embargo, la piel delgada puede tener miles de folículos pilosos. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen que diferenciar entre piel gruesa y piel delgada, solo fíjense en esas dos cositas. La piel gruesa, el estrato córneo evidentemente es grueso y no tiene ningún folículo piloso. Por lo tanto, ustedes busquen en toda la placa, no van a pillar ni uno. En cambio, la piel delgada, el estrato córneo es delgadito y el folículo es evidente. ¿Ok? A nivel de la epidermis, o sea, en esta simple capita, hay varios tipos celulares y tenemos que hablar un poquito de cada uno de ellos. Tenemos los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans, las células de Merkel. Esos solo se encuentran a nivel de la epidermis. Cada uno tiene una función fundamental y se los puse en un esquema para que ustedes lo puedan memorizar más fácil. Los queratinocitos, su función es sencilla, es producir queratina. ¿Ya? Es gracias a estas células por el cual nuestra piel es queratinizada. Esa queratina es una proteína que es bastante resistente y bastante fuerte. ¿Ya? Va a funcionar como una barrera física. Pero para que se produzca la queratina no es así. Solo voy a resumir. Inicia a nivel del estrato basal. Las células del estrato basal se convierten en queratinocitos. Esos queratinocitos empiezan a acumular gránulos de queratoyarina y a nivel del estrato granuloso están llenos de queratoyarina. ¿Okay? Esos gránulos de queratoyarina con proteínas como la filagrina y hay una más, la filagrina y la tricoyarina van a empezar a formar filamentos de queratina. Y una vez que la célula está llena de filamentos de queratina, sufre la apoptosis y se queda en la capa más superficial como estrato córneo. Entonces, las células epidérmicas
van en este sentido, van subiendo desde la capa más profunda hacia arriba todo el tiempo y se van recambiando. Hay un tiempo específico de recambio de células que ahorita no se me viene a la cabeza, pero hay un tiempo específico, pero es bastante corto porque tienen una diferenciación, una división celular muy alta las células de la piel. ¿Okay? Entonces, los queratinocitos se encargan de producir las queratinas, que son las proteínas de la piel, y también se encargan de formar esta barrera epidérmica contra el agua. ¿Dónde se encontraba esa barrera? ¿Entre dónde? Claro, es entre el estrato córneo y el estrato granuloso. Ahí se sitúa la barrera epidérmica contra el agua. Ahora, los melanocitos son unas células que se encargan de producir una hormona, o una proteína que se conoce como la melanina. Van a tener cuidado con confundir con la melanina. ¿Sí? Son dos términos que son muy similares, pero son diferentes. La melanina es producida por los melanocitos y es el que se encarga de dar el pigmento de la piel. ¿Sí? El color de piel que cada uno tiene es debido a la cantidad, es equivalente a la cantidad de melanina que uno tiene. ¿Okay? Las personas que son de color de piel más oscura tienen más melanina a nivel de los melanocitos, y las personas que tienen un color más blanco o son más blancas tienen menos melanina. Hay varios factores que aumentan o disminuyen la producción de melanina en una persona. Evidentemente el factor principal es el factor genético. ¿Sí? La genética, generalmente las personas de piel morena son las que tienen los genes dominantes, entonces el hijo es con mucha probabilidad de una pareja, digamos, una pareja de un hombre blancón o de una mujer blancona y un hombre morenito, es muy pero muy probable que el producto salga morenito. ¿Sí? Porque el color de piel moreno es un gen bastante dominante con respecto contra el gen de las personas blancas, que es muy probable, no estoy diciendo que sea 100% de las veces. La melanina tiene una función importante. Tengo aquí un melanocito con gránulos de melanina y aquí tengo queratinocitos. Estos melanocitos pueden mandarle mediante proyecciones citoplasmáticas a un queratinocito sus gránulos de melanina. Se dice que se puede conectar hasta con 50 queratinocitos al mismo tiempo. ¿Sí? Utiliza un tipo de secreción que se conoce como la secreción citócrina. ¿Sí? No se van a olvidar ese término. ¿A qué se refiere con la secreción citócrina? Que este melanocito elimina sus productos dentro del citoplasma de otra célula, es decir, internamente. La melanina, les decía, tiene una función primordial. ¿Sí? Es una proteína cargada de pigmento que una vez ingresa al queratinocito se empieza a acumular en la región anterior al núcleo. No se olviden, la piel no es nada complicada. Fíjense que tiene una superficie y tiene una profundidad. Generalmente las zonas de contacto o las zonas de exposición solar van a ser las zonas superficiales. Entonces, si yo tengo una célula acá, que aquí entra el sol, digamos, entonces la melanina se sitúa por delante o por donde ingresan esos rayos solares. Es de protección al núcleo celular. ¿Sí? Mientras más melanina tiene una persona, menos riesgo de exposición ultravioleta tiene el núcleo de las células queratinocíticas. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque las personas de tez blanca tienen mayor riesgo de producir un cáncer de piel que una persona de tez morena, ¿sí? Debido al factor de protección. La melanina es un factor de protección, beneficiado a los morenitos, nosotros, ¿ya? Y los blancos no. Pero es un factor de protección. ¿Okay? Lo que les decía es que la melanina estaba sometido a factores como genéticos, pero no es el único factor. Otro factor es la exposición solar. Evidentemente, mientras más exposición solar tiene una persona, los melanocitos están obligados a producir más melanina para protegerlos. No es porque quieran, es porque nos están intentando proteger de la radiación solar. ¿Sí? Entonces no es porque hay que desgracia, es por protección, factor protector. Otro factor que me acuerdo ahorita son el factor secretor. A nivel de la hipófisis, aquí tengo el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Hay una región que se conoce como el lóbulo intermedio. Lo vamos a ver más adelante en el toque, pero para que les vaya adelantando. Esta región del lóbulo intermedio tiene unas células que secretan la hormona MSH, hormona estimulante de melanocitos. ¿Sí? Esta hormona estimulante de melanocitos va al melanocito y le estimula mayor producción de melanina. Entonces, fíjense que son varios los factores que pueden aumentar o disminuir la producción de melanina en una persona. Predomina el genético,
ambiental y el hormonal. Pues va a dejar la redundancia. ¿Ok? ¿Esa parte le quedó clara? Es el factor protector, para que me entiendan. Otras células que nosotros pillamos a nivel de la epidermis son las que decía Ahmed hace rato, las células de Langerhans. Estas células de Langerhans son parte del sistema fagocítico mononuclear, es decir, son macrófagos que están en la epidermis. Su lugar específico es epidermis. ¿Ok? Y como son células pertenecientes al sistema fagocítico mononuclear, son consideradas células presentadoras de antígenos. ¿Para qué sirvió una célula presentadora de antígeno? Brandon. ¿Qué hacía una célula presentadora de antígeno? ¿Alguien se acuerda? ¿A quién se lo presentaba? A los linfocitos. El linfocito, es decir, la célula de Langerhans agarra la bacteria o el antígeno, lo lleva a un linfocito, le dice, este es el extraño, el linfocito lo reconoce y se divide para buscar. Esa es básicamente la respuesta inmunitaria. No sería posible si no hubiera los linfocitos, las células de Langerhans o las células que presentan antígeno. Es por eso que el sistema inmunitario o la piel es un importante regulador del sistema inmunitario, porque a nivel de la piel uno se lesiona todo el tiempo y de esas lesiones, aunque pequeñitas que a ustedes les parezca, entran millones o miles de bacterias, ¿sí? Entonces, si el sistema inmunitario no estuviera lo suficientemente preparado, estaríamos invadidos de bacterias y nos estaríamos muriendo de infecciones, pero evidentemente no ocurre eso, ¿no? Fíjense que estas células de Langerhans van a trabajar con complejo tipo 1 y complejo tipo 2, predominantemente el complejo tipo 2 para la reacción de presentación. ¿Okay? Y por último tenemos a las células de Merkel. Estas células de Merkel se van a encontrar en el estrato basal, ¿sí? Es decir, todas son células del estrato basal, células madre, pero una que otra es una célula de Merkel. Esta célula de Merkel está conectada con una terminación nerviosa, ¿sí? Y va o conecta con un nervio aferente a esta estructura de una célula de Merkel. Y esta terminación nerviosa se le conoce en conjunto como el disco táctil de Merkel. Este disco táctil de Merkel va a estar predominantemente o abundante en las regiones de mayor sensibilidad